Buenos días hermanos en Cristo. Yo hoy en esta mañana, esta vez, en este nuevo video, hermanos, yo quiero compartirles dos textos de la escritura sobre el personaje que traiciona a Judas, hermanos. Vamos a ver un texto donde por qué lo traiciona o por qué es lo que, más que nada, ¿qué es lo que Judas le llevó a traicionar a Jesús? ¿Por qué traicionó a Jesús? ¿Por qué no tuvo el valor, las ganas, la fe necesaria para cambiar? ¿Por qué por qué lo vino traicionando? Pues una es porque la escritura tenía que cumplirse, ¿verdad? Pero ¿por qué el personaje de Judas? Vamos a ver a qué lo llevó a traicionar a Jesús. Y hay un versículo en Juan 12, es una enseñanza que como Judas nos enseña aquí, cómo Judas pensaba, cómo Judas por qué lo llevó a cometer ese pecado de entregar a Jesús. Y nosotros debemos analizar y profundizar estos textos, hermanos, para que comprendamos que si yo o alguien está comportándose como un Judas, pues hay que prevenirlo, hay que hacer lo que vuelva al camino correcto, hacer las cosas bien, porque si no volvemos al camino, no hacemos las cosas como Dios quiere, como Dios nos está pidiendo, pues vamos a venirlo traicionando, ¿verdad? El comportarse como un Judas no es aquel que está afuera, no es aquel que viene llegando. El comportarse como un Judas, el Judas ya está caminando con Jesús. Judas ya está dentro de la iglesia. ¿Me entienden? Y vamos a ver aquí este versículo, y yo se los comparto. Es en Juan 12, vamos a leerlo del 3. Bueno, aquí nos está hablando que Jesús, 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a visitar a Lázaro y a sus hermanas, pues, Marta y María. Y allí empezó María a untarle un perfume. Pero yo quiero leérselos mejor en la escritura para que lo entendamos, hermanos. ¿Por qué este Judas vino entregando a Jesús? ¿Por qué no cambió? Fíjense, empezamos en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María pues tomó una libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro, hecho de nardo puro. Le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Fíjense cómo aquí en esta parte, en el versículo 4, cómo Judas contestó, cómo Judas empezó a criticar a María porque le untaba ese perfume, la empezó a criticar y juzgar porque ese perfume era muy caro, muy caro, pues. ¿Por qué no ese perfume se podría haber vendido para los pobres? Y fíjense la reacción de Judas. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo, ese perfume se podría haber vendido en 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. ¿Miraron?
Fíjense, pareciera que Judas estaba actuando de una manera correcta, porque dice ese perfume, y tenía razón, porque el perfume, ¿verdad? Pues lo estaban derrochando, lo estaban usándolo para los pies de Jesús, pero hay que ver también a quién se lo estaban untando, y hay que analizar a quién, y a quién se lo estaba untando, ¿verdad? No era cualquier persona. Y pareciera que Judas ahí tenía razón, porque pues los pobres pues es también es importante que debemos de practicar esa obra de caridad para ayudar a los pobres, hermanos, pero pero aquí dice que Judas realmente no le importaban los pobres. Miren, en realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. En realidad aquí está diciendo la palabra de Dios que Judas no le importaban los pobres, hermanos. Él estaba pensando, ese perfume se podría haber vendido, lo podrían haber vendido, y el dinero lo echaran en la bolsa de valores para que él se lo tomara, para que él lo agarrara, para que él se lo llevara y lo usara para sus propias necesidades. O sea que en pocas palabras la palabra de Dios Dios le está diciendo que Judas no le importaban los pobres. Judas era un ladrón, era una persona que se dedicaba a robar, y pues en este texto yo entiendo, hermanos, que Judas por eso al final lo vino entregando, porque él traía un pecado desde mucho tiempo atrás, antes de que entrara, empezar a seguir a Jesús, hermanos, y ese pecado nunca lo quiso abandonar, porque más que nada, ¿verdad? Pues nadie le decía nada, yo pienso, porque incluso el propio Jesús sabía que él agarraba dinero y nunca le dijo nada. Lo dejó que siguiera haciendo eso, hermanos. En pocas palabras, Judas no quiso cambiar. Por eso es que ese pecado lo llevó a seguir, y así vamos muchos, hermanos, siguiendo a Jesús con un pecado que no quiero dejar, que no quiero cambiar. No han visto en la iglesia que vamos a la iglesia siguiendo a Jesús, sirviéndole, incluso sirviéndole. No queremos dejar el vicio, no queremos dejar la infidelidad, no queremos dejar el chisme, no queremos dejar la burla, no queremos dejar el señalamiento, la envidia. Incluso dentro de la iglesia existe todo eso. Yo he visto que gentes que sirven a Dios y que están siguiendo a Dios, pero no quieren casarse, no quieren contraer matrimonio. Yo no entiendo por qué, hermanos, pero la verdad que si nosotros no cambiamos, no hacemos lo correcto aquí, pues vamos a venir entregando a Jesús, vamos a venir en pocas palabras condenándonos. Porque nosotros, conociendo de Jesús, de Dios, y no hacemos lo correcto, no obedecemos su palabra. Por eso es que Judas vino entregándolo, hermanos, porque no quiso cambiar. Él caminaba con Jesús, él había visto resucitar, que Jesús resucitaba los muertos, en el ejemplo de Lázaro, ¿verdad? Y vino caminando con él todo el tiempo, tantos milagros que hizo enfrente de él, pero nunca le pidió que le cambiara ese pecado de ser ladrón. Nunca le confesó: Señor, yo tengo un pecado que no puedo cambiarlo, que no puedo dejarlo. Y eso debemos de hacer, hermanos, cuando nosotros tenemos un pecado arraigado, atado, estamos atados en un pecado, en un vicio, en algo. Debemos ir a Jesús, debemos de decirle que no podemos dejar ese pecado, que no podemos, y nunca lo vas a poder dejar por ti mismo, hermano, porque el que ayuda a abandonar, el que nos ayuda a cortar esas ataduras, pues es Cristo, hermanos, es Dios.
porque por nosotros mismos jamás vamos a abandonar eso. Y así vamos caminando con Jesús, con nuestros pecadotes. Yo como les digo, hermanos, a veces yo he experimentado, tal vez porque por mi mala reputación, no sé, qué sé yo, incluso dentro de la iglesia he oído que dicen groserías, dicen palabrotas que se van dirigidas a mí, pero yo quedo callado, hermanos, porque yo, si voy a contestar con malas palabras, con ofensas, y yo sé que estoy en la casa de Dios, que estoy en su iglesia, pues callo, hermanos, porque si voy a decir una grosería, palabras ofensivas para ese hermano, prefiero quedarme callado porque o pedirle a Dios que por esta persona en mi mente, en mi corazón, que lo ayude a cambiar, porque ese comportamiento, ese mal comportamiento no viene de Dios, hermanos. Al decir palabras ofensivas, groserías, no viene de Dios. Hay que tener cuidado, hermanos, porque si no vamos a venir al finalmente traicionando a Jesús, entregando a Jesús más que nada. Y yo les quiero compartir otro versículo. Fíjense al final como Judas lo vino traicionando, hermanos. Fíjense en esta parte, ahí mismo en la carta de Juan, Juan 13, Juan 13, 21, versículo 21 en adelante. Fíjense cómo lo vino entregando, traicionando. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Allí sí empezó a decirles Jesús que uno de ellos lo iba a entregar, uno de sus discípulos lo va a entregar. Porque nosotros cuando estamos siguiendo a Jesús, cuando ya estamos sirviendo en la iglesia, decimos, el Judas es ese que viene entrando, porque afuera la gente dice que es un hombre malo, que es un hombre de mala reputación, no sé qué sé yo, que le inventaron. Ese es un Judas. No, hermanos, el Judas no está afuera, no viene entrando. El Judas está dentro de la iglesia, caminando con Jesús. Ahí está el Judas adentro. Podría ser yo, podría ser cualquiera que esté adentro de la iglesia. Pero adentro, el Judas no está afuera. Esos de afuera ni siquiera han entrado. Ni siquiera han empezado a caminar con Jesús. Voy a repetir el versículo 21. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los dos discípulos, perdón, los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan en el plato a quien al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón.
Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Miraron, miraron pues, hermanos, que esta palabra que nos está diciendo que uno de nosotros, de los que vamos siguiendo a Jesús, de los que vamos caminando con Él, uno de nosotros lo va a entregar. De manera que si ustedes se ponen a contar, que no es difícil contar, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? 12, hermanos, 12. Y de 12, uno lo va a entregar, otro lo va a negar, otro es incrédulo. De manera que hay que ponernos a examinar a todos los que vamos siguiendo a Jesús, porque el judismo, el Judas está dentro, el incrédulo está dentro, el que lo niega está adentro, no están afuera, están adentro, hermanos. La palabra de Dios es bien clara, que no lo queramos entender, esa ya es otra cosa, pero el Judas, el incrédulo, el que lo niega, están adentro siguiendo a Jesús, están trabajando para Jesús. De manera que yo, como seguidor de Jesús, como tengo que analizar, examinarme por dentro, que si yo estoy comportándome como un Judas, que si yo estoy comportándome como un incrédulo, como uno que lo niega. Es hora, es el momento aquí de cambiar, de pedirle a Dios, inclinarme, hacer una confesión y preguntarle a Dios que si estoy comportándome como un Judas o como uno de esos que lo traiciona, que lo entrega, que lo niega, como un incrédulo. Debo de, en la oración, pedirle a Dios que si me estoy comportándome como uno de esos personajes, que me ayude a cambiar, que me ayude a dejar ese pecado. Porque si no, fíjense, Judas hasta el final llegó con ese pecado de que él le gustaba agarrar dinero, de ser ladrón. Eso es ser ladrón, es ser robar, hermanos. Y Judas nunca quiso abandonar ese pecado. Por eso es que al final Jesús le vino diciendo, uno de